En este momento, con esta reflexión, quiero compartir con ustedes el tema de vocación. Es un tema que en la vida consagrada a veces pareciera como casi que trillado, de tanto que hablamos de la vocación, lo hablamos en el discernimiento vocacional, pero incluso lo vamos hablando a lo largo de nuestra vida consagrada. Y no solamente en la vida consagrada, sino en la vida de todo cristiano, se habla de algún otro modo siempre del tema vocacional. Pero creo que es necesario a veces volver a replantearnos, volver a repensarnos en nuestras propias vocaciones, porque es impensado creer que somos los mismos de hace 5, 10, 30 o 50 años atrás. Vamos cambiando, vamos modificando nuestra manera de ser. Si bien hay cosas que siguen siendo intactas en nuestra vida va modificando, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la realidad va modificando. Por lo tanto, si no pensamos también que nuestra propia vocación se puede llegar a modificar en ese cambio histórico que vamos teniendo y en ese caminar con el Señor, algo estaría fallando, porque seríamos como aquellos matrimonios que le dicen a la mujer o al esposo: no, pero yo te dije en el altar que te amaba, ¿para qué te voy a seguir diciendo hoy que te amo si ya te lo manifesté? O cuando éramos novios te demostré mi amor. Y bueno, ¿y hoy qué pasa en este contexto? ¿Qué pasa en el ahora? ¿Cómo lo vivimos? Y si lo trasladamos a esa vocación matrimonial, nuestra propia vocación de consagrados, vamos a darnos cuenta también que en la misma vida va cambiando el modo de ser. Pasa de algo apasionado, como vivido, como a flor de piel, y va pasando de a flor de piel hacia el corazón, ¿no? Y no quiere decir de que nuestra vocación en el origen haya sido inferior o de menos calidad que la actual, sino que se la vivía desde ese lugar. Muchos de nosotros éramos adolescentes, éramos jóvenes y vivíamos con mucha pasión nuestra entrega a Dios, ¿no? O nuestra entrega en otros ámbitos. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se serena y en ese serenarse también va madurando la vida y madurando también la vocación. Pero creo que es bueno también pensar ese origen de nuestra vocación para también pensar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Cristo en su encarnación viene a manifestar a toda la humanidad el amor del Padre. Y acá radica prácticamente toda vocación cristiana. En esa manifestación del amor de Dios hacia los hombres, que se hace presente en nuestra vida, ese amor que Dios nos ha tenido y que nos ha salvado con su misericordia, con su entrega, pero también en ese reflejarse en nuestra vida ese amor de Dios, ¿no? Si uno plantea también la vocación de una hermana de la caridad, no está tan lejano de esto, ¿no? Ese Cristo que se hace hombre con nosotros para llevarnos al Padre, también esta es la raíz de nuestra vocación. Ese deseo de Dios de unirse al hombre que se ve en el servicio, en el anuncio a los pobres de esa buena noticia, que también debe reflejarse en nosotros. Ese deseo por unirnos a Dios en los demás, ese deseo del servicio y ese deseo de un anuncio de una buena noticia a toda la humanidad, sobre todo a los más pobres. Luisa Marillac, cuando empieza este caminar con las hijas de la caridad, ve que esto no va a ser para nada fácil. Y ella considera, cree, en este contexto histórico que tenían, que si no había algo más de fondo, esto tarde o temprano iba a morir en el intento. Por eso Luisa Marillac
desde muy temprana, época de esta nueva congregación, presenta esta congregación a la Virgen María, ¿no? Y hace, ya en el 1644, una consagración de la compañía a María para que sea María quien realmente acompañe, fortalezca, forme, transforme a esta nueva compañía que después se va a ver extendida en otras ramas en la actualidad, ¿no? Entonces, vemos que Luisa Marillac en esta nueva vocación que ella estaba viendo para la Iglesia, no podía ir desencajada tampoco, así como de esta unidad a Dios y a los hombres, tampoco podía ir desencajada en esa unidad con la Virgen. Podemos llegar a decir, desde ideas de Santa Luisa, encontrar 3 ideas que son esclarecedoras en este concepto de nuestra vocación, sobre todo de la vocación de una hermana de la caridad. Primera idea: Cristo se hizo hombre en medio de los hombres. Diría Luisa Marillac: se acordarán de que han nacido pobres, de que tienen que vivir como pobres, por el amor al pobre de los pobres, Jesucristo nuestro Señor, de que en calidad de tales tienen que vivir con extrema humildad y respeto para con todo el mundo. Vemos entonces en esta primera idea ese Cristo que opta, ¿sí?, por hacerse cercano a todos los hombres, pero en el corazón y en el concepto de Luisa, sobre todo a los pobres. Cuando habla ella a las hijas de la caridad, dice, bueno, se acordarán de que Él ha querido nacer, vivir y morir como los pobres, por lo tanto, no puede ser que para una hija de la caridad, por lo tanto, una hermana de la caridad, no puede ser de que esto se corra de vista. Pobres con los pobres, entre los pobres, para morir como el pobre de los pobres, ¿no? Segunda idea, podemos llegar a situar en Cristo como aquel que establece al hombre en su dignidad, ¿no? En frase nuevamente de Luisa Marillac, diría ella: sean muy afables y bondadosas con sus pobres. Ya saben que son nuestros señores, a los que debemos amar con ternura y respetar profundamente. Ser sierva de los pobres es tener la obsesión del pobre, del necesitado de todo, del que sufre, del que no puede vivir como hombre libre. Ser sus siervas es ponerse humildemente al servicio de ellos, para ayudarles a encontrar su dignidad de hombre y de mujer, devolverle la esperanza. Bien, el término a mí me gusta, más allá de que hoy es un término que es caduco a nivel social, hablar de siervas, pero cuando Vicente y Luisa piensan este término, piensan como hoy podríamos llegar a decir la empleada, la sirvienta, aquella que se pone y se agacha frente al otro, pero no desde la autoridad que baja, sino con este servicio voluntario al otro desde el corazón. Y este servicio, esta mirada, este acompañar la vida del otro, es lo que hace que el otro recupere su dignidad de hombre y de mujer. ¿Cuántos pobres tenemos a nuestro lado que se sienten abandonados en el camino? Y somos nosotros los que tenemos que servir y restablecerlo con nuestro propio servicio, con nuestro propio bajamiento, restablecerle su dignidad. Por lo tanto, esa idea de un Cristo que viene a restablecer al hombre en su dignidad. La tercera idea, en la encarnación, revela la profunda humildad de Dios. Podríamos llegar a decir que la forma que tuvo el Señor para
de algún modo humillarse más de completamente es la propia encarnación. A veces pienso y digo, un Dios que deja ese cielo, deja la presencia del Padre con el Espíritu, un Dios Hijo que viene a caminar con nosotros, a ser parte de nosotros, a pasar frío, calor como nosotros, a vivir la realidad nuestra del día a día, tanto en la alegría, pero también en el dolor y en la tristeza, ¿no? Entonces, debemos ser reflejos de esa encarnación desde nuestra propia humildad, ¿no? La virtud de la humildad nos permite comprometernos sin temor a esa obra de Dios. Nos permite también superarnos también nosotros mismos, superar de nuestro egoísmo, de nuestras ideas como que ideas salvadoras, y nos pone de manifiesto frente al otro como alguien, primero, que es mi par, pero segundo, también nos pone también al otro como alguien que puede ser mi maestro o mi señor en el caso de los pobres. Y en esto Jesucristo se la jugó, como dirían. Se la jugó en el sentido de vino a caminar a la par con cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos en esta vocación más que caminar y abajarnos y encarnarnos en la realidad del otro para acompañar al otro en su vida, en lo que son. Si uno tendría que poner cuáles son las fuentes de energía para esta vocación, primero tendríamos que pensar que la primera fuente de energía en la vocación de una hermana a la caridad, o incluso de algún consagrado cualquiera, o incluso de cualquier cristiano, es la vida anclada en el bautismo, ¿no? Luisa Marillac, explicando a las postulantes antes de entrar a la compañía de la Hija de la Caridad, decía esta importancia de ser bautizadas y tener una vida sólida cristiana, ¿no? En palabras de ella, dice así: qué razonable sería que aquellas a las que Dios ha llamado al seguimiento de su Hijo tratasen de hacerse perfectas como Él, intentando hacer de su vida una prolongación de la suya. Por lo tanto, Luisa Marillac ve que el bautismo no es otra cosa más que asemejarnos a la vida de Jesucristo, ser perfectos como Él, imitarlo en todo a Él, ¿no? Y en esto, si uno pone de manifiesto y dice, bueno, nos damos cuenta la importancia y esa realidad del bautismo, entendemos que nuestra primera consagración pasa por ahí, y es la más importante de todas, porque gracias a esa consagración del bautismo podemos llamarnos cristianos, pero sobre todo vivir como tales. Entonces, para Luisa Marillac, la primera fuente de energía en esta vocación va a ser la vida cristiana desde el bautismo. Por otro lado, recomiendo también a Luisa Marillac una vida solidificada en la oración. Pienso esto: muchos de nosotros, tal vez todos, tenemos la experiencia del mate. El mate sin la yerba y sin el agua no es tal. Yo puedo tener la bombilla, puedo tener el mate, puedo tener el termo, pero si me falta la yerba y el agua, me está faltando algo verdaderamente importante para tomar mate. Ahora, puedo tener la yerba, pero si el agua no está a temperatura, no es mate, ¿no? Entonces, yo puedo poner de mi parte en esto que soy, ¿no? Pero si no dejo que el Señor derrame sobre mí, penetre mi ser, mi corazón, con esa agua nueva a la temperatura necesaria, hay algo que no va a andar en mí, ¿no?
Como decía, para que el mate sea mate necesita todos estos elementos. Para que nuestra vida y nuestra consagración sea como tal, también necesita todos estos elementos. Estoy yo que pongo todo lo que traigo, que pongo aquellos dones que también Dios me ha regalado, pero que necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida en ese encuentro en la oración cada día y que queme mi corazón con ese don de la caridad. Otra de las fuentes que Luisa Marillac va a tener muy, pero muy en claro, al igual que Vicente Paul, es una vida comunitaria a imagen de la Santísima Trinidad. Vicente Paul ve en la Santísima Trinidad el modelo y el prototipo de vida comunitaria. Entienden los dos de que la vida comunitaria no es solamente una unión de personas, como un club, como una organización de beneficencia, sino que la vida comunitaria es mucho más, ¿no? Incluso tampoco son personas que quieren un mismo fin, porque hay mucha gente que se unen a un club por un mismo fin. La vida comunitaria, a este modelo de la Santísima Trinidad, tienes que expresar sí esta unidad para buscar un fin que en el caso concreto es este servicio a los pobres en diferentes ámbitos, ¿no? La educación, la pastoral, lo que sea. Pero, ¿de qué modo? Y ahí es donde se juega nuestro modo particular de la vida comunitaria. Luisa Marillac sabe y entendía que cada hija de la caridad que ingresaba a aquella pequeña compañía venía con su historia, con sus temperamentos y con sus maneras de ser diferentes. Por ello, presenta, por ejemplo, una de las primeras virtudes de la cordialidad. Y dice, la cordialidad es desechar del corazón toda mirada negativa, ¿no? Esa cordialidad de entender que el otro, la otra es mi hermano, mi hermana, ¿no? Y es vivir como tal, que no implica que no tengamos discusiones ni peleas, sino vivir con un corazón en unidad, ¿no? Por otro lado, esta vida comunitaria, a ejemplo de la Santísima Trinidad, nos lleva también a una reflexión común, que se da en el diálogo, en la oración compartida, en el trabajo en conjunto, ¿no? Donde desde ahí, desde ese diálogo, desde esa oración, desde ese trabajo, desde esa convivencia, podemos llegar a hacer una reflexión juntos hacia dónde nos envía el Espíritu Santo hoy, hacia dónde el Señor quiere que vayamos a servir a los pobres, cuáles son los pobres que hoy nos necesitan, ¿no? Esto es verdaderamente la vivencia de esta vida de la comunidad. Pero sobre todo, se tiene que manifestar en nosotros, sobre todo, esa unidad en el Señor, en el amor. Si hay algo que caracteriza a la Santísima Trinidad, es ese amor tan pero tan grande que tienen estas tres personas que pueden llegar a ser a un solo Dios. La pregunta que tal vez me surge es, ¿ven los laicos en nuestras vidas comunitarias una sola persona, un solo amor, un solo sentir, una sola evangelización? Y ojo, no digo con esto que tengamos que ser todos prototipos de un mismo modelo. Para nada, somos todos diferentes y necesitamos realizarnos de modos diferentes. Pero nuestro corazón tiene que ser uno. Y eso es el reflejo de la vida comunitaria. Hay algo que me pareció fundamental poder poner aquí con ustedes, es en este tema del fin de la congregación. Sacado literalmente el fin de la congregación, de las hermanas de la caridad, de las hermanas vicentinas de Sagre, diría algo así. El fin de la congregación es que las hermanas se entreguen totalmente a Dios. Primer punto, ¿no? Una entrega total, que eso implica todos los días de nuestra vida, durante toda nuestra vida. Y es un desafío, claro que sí, porque muchas veces nos queremos guardar parte para nosotros. Y en esto tenemos que pedirle al Señor, danos la posibilidad de una entrega total y radical de mi vida a vos.
Sigan a Jesucristo, fuente y modelo de todo amor, que les sirvan identificándose con Él, haciendo obras de caridad y misericordia, espirituales y corporales hacia todos, especialmente hacia los pobres. Este tema de la caridad y la misericordia. Resaltaba estas dos palabras porque creo que es una necesidad social que nos piden a los consagrados. Caridad, que entreguemos nuestra vida, que seamos capaces, ¿no solamente de dar algo de lo que tenemos, sino de darnos absolutamente, cuando no estemos entregando nada, ni siquiera un plato de comida. Pero si la caridad no la entendemos como una entrega de nuestra vida a los más pobres, ¿de qué nos sirve entregarle un plato de comida? Y por otro lado, la misericordia, ¿no? Identificarnos con esa misericordia de Jesús que mira a todos con una mirada de amor, que es capaz de trascender los juicios, que es capaz de ir más allá de lo que meramente se ve exteriormente, para ir al corazón de las personas y ver muchas veces esa miseria que habita en el corazón de cada uno, pero con amor. Y en esto la sociedad nos va a seguir interpelando una y otra vez si no lo hacemos. Dice la congregación, viviendo el carisma del amor misericordioso que ha heredado de San Vicente y Santa Luisa Marillac, testimonia al mundo la amorosa condescendencia de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia cada ser humano. El testimonio a todos. Entendemos como familia vicentina que, como hablamos anteriormente, prácticamente no tenemos opción nosotros del servicio a los pobres. Es nuestra esencia el servicio a los pobres. Pero no por ello quiere decir de que no tengamos que testimoniar a todos los demás ese amor de esta Santísima Trinidad, ¿no? El carisma de la caridad misericordiosa anima a las hermanas para que consagren su vida al servicio de los enfermos, de los ancianos y débiles, de los niños y de los pobres, y de manera especial de los marginados de la sociedad. Aparece aquí el tema del servicio, ¿no? Algo que no puede desentenderse de nuestra vida, ¿no? Por otro lado, dice, las hermanas consideran como su misión específica el anuncio de la palabra de Dios a los niños, jóvenes y adultos, enseñándoles la doctrina cristiana y empeñándose, cuanto sea posible, a que lleguen a ser amigos de Dios. Y para mí, esta es la frase más asombrosa que he visto de toda esta lectura del fin. Que lleguen a ser amigos de Dios. Y me cuestionaba y me hacía preguntar de ¿qué tan amigo de Dios soy yo? ¿Qué tan amigo de Dios sos vos? ¿Qué tan amigo de Dios somos como familia? Porque cuando uno realmente es amigo de alguien, se nota en la cara, en lo que vive, en cómo habla de esta persona, en la objetividad que tiene en las palabras, se nota. Y la otra persona que me escucha, de algún otro modo quiere conocerlo por ese testimonio que soy capaz de dar. Y me asombra que esto de que todos lleguen a ser, en cuanto sea posible, amigos de Dios. Hermanas, este es el desafío, que la gente quiera ser amiga de Dios. Y para esto tenemos que cambiar muchos conceptos del Dios castigador, del Dios lejano, del Dios observador, y cuántas clases de dioses que se han fabricado. ¿Para qué? Para que puedan terminar su vida con la imagen de llegues a ser amigo de Dios. Si uno puede llegar al fin de su vida diciendo, me hice amiga, me hice amigo de Dios, ¿qué necesidad hay de otra cosa? ¿Qué necesidad de algo más? Llegué a cumplir mi vocación, ser su amigo, ser su amiga.
Para la reflexión, nada más les propongo poder leer el texto bíblico de Marcos 3, del 13 al 19, y ver en este llamado, en estos nombres, en estas personas, verme a mí, verme de manera también personal, identificar mi nombre en este llamado que el Señor nos hace, identificar también mi ser individuo, es decir, mi ser único y especial, con todas mis características positivas, pero también con todas mis limitaciones con las cuales he ingresado a esta vida y sigo transitando esta vida. Y poder dialogar con este amigo Jesús sobre este llamado, sobre esta vocación. Otra pregunta que podría llegar a ser es: ¿sigo experimentando en mi vida el llamado del Señor tanto en lo personal como en lo comunitario? Pero experimentarlo en el día a día, a ver cómo lo hago y poder verbalizarlo, poder ponerlo en palabra, poder decir: Señor, te experimento acá, te experimento en estas situaciones, te experimento en esta pastoral, pero te experimento también en mi convivencia con mis hermanas, con los demás. ¿Cómo entiendo y vivo el ser llamadas con otras? Porque no hemos sido llamados solos, ni yo, ni ustedes, ni nadie. Hemos sido llamados con otros, a compartir la vida con otros. ¿Cómo lo experimento hoy? ¿Cuánta alegría tengo hoy de mi vida comunitaria? Y en mi vida de oración, entrega, servicio, comunidad, ¿busco ser yo amiga, en mi caso, amigo de Dios? Hermanas, que Dios pueda acompañarlas, que puedan revivir también este don maravilloso de la vocación y que pueda sobre todo ser amigos de cada una de ustedes y que cada una pueda llegar a decir: hoy soy amiga del Señor. Que Dios las bendiga, las acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.